Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Bienaventurados, el podcast cristiano en el cual hacemos reflexión de la palabra del Señor. Todos los días tratamos de hacer la reflexión de la palabra del Señor. Como siempre, los invito a que nos sigan, se suscriban a nuestros canales Instagram, Facebook y YouTube. Ahí nos pueden encontrar, como siempre, como Bienaventurados Podcast. El día de hoy vamos a reflexionar algo que tiene por nombre o por título: la diferencia es la actitud. La diferencia es la actitud y la vamos a reflexionar en el libro de Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 13. Atención para que podamos comprender qué es lo que queremos decir aquí en la reflexión de la diferencia es la actitud. Vamos a leer, los invito a que vayan a sus Biblias y se enfoquen o vayan a buscar Esdras en el capítulo 3, versículo 10 al 13, en el cual dice lo siguiente: Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban y alababan y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos en esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Qué es lo que estamos? Expliquémoslo. Están haciendo, reconstruyendo el templo. Los en Jerusalén, en el texto que estamos leyendo el día de hoy, nos muestra que hay un momento muy importante en la historia de Israel. El templo de Jerusalén estaba siendo reconstruido, habiendo pasado 70 años después de que el primer templo, construido por Salomón, lleno de lujos, ese templo que vemos explicado en la Biblia, lleno de lujo, de esplendor, de habían metales valiosos, mármol. Ese templo, 70 años antes de lo que está pasando ahora en Esdras, capítulo 3, versículo 10 al 13, ese templo, el templo de Salomón, la casa de Dios, el primer templo, había sido destruido por los babilónicos 70 años antes. No sé si sale para allá o para acá en la pantalla, pero están en esa situación. Está ubicado el texto que se encuentra en Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13. Aquí vemos nosotros a los israelitas que habían regresado a Jerusalén después de 70 años de haber sido cautivos por Babilonia. Y ahí comenzaron ellos, después de esos 70 años, comenzaron a edificar la ciudad destruida. Aquí se me complica un poquito los nombres, pero Zorobabel, el líder de los judíos que regresaron, comenzó él a edificar el templo, poniendo de nuevo los cimientos. Los cimientos es con lo que se parte cuando uno construye una casa, para que se entienda, es la base. Esos son los cimientos. Entonces aquí nos dice que 70 años después de que habían sido el pueblo de Israel empezó a construir los cimientos eh, del nuevo templo, de la nueva casa de Dios. Los judíos más jóvenes que vemos en este relato, porque nos dice en su palabra porque esos judíos jóvenes, ellos no habían conocido el templo anterior que había sido destruido por los babilonios, por los babilónicos o babilonios. Entonces los jóvenes judíos no habían visto ese templo.
Y aquí nos dice que esos jóvenes que no habían conocido el templo, que había sido destruido 70 años antes, al ver que se estaba reconstruyendo el templo de Dios en Jerusalén, dieron grandes voces de júbilo. Ellos cantaban y alababan al Señor. Recuerden, estos jóvenes habían oído que ahí había existido la casa de Dios, donde moraba Dios. Y ellos estaban llenos de júbilo, de alegría, porque estaban reconstruyendo la casa que iba a ser de Dios. Eso lo vemos en el versículo 10 y en el versículo 11. Porque ¿qué dice el versículo 10 y 11? Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. Atención aquí, ¿qué dice? Y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza. O sea, los hijos, los jóvenes, ellos se estaban alabando con júbilo. Pero también aquí vemos que muchos, en el mismo texto, vemos que muchos judíos, los ancianos, que conocieron y recordaban el esplendor del templo de Salomón, ellos comenzaron a llorar con gran tristeza, porque ellos sabían que este templo que se estaba reconstruyendo no sería igual de majestuoso en lo que relata la palabra del Señor, en su majestad, sí, que no iba a ser más majestuoso o igual de majestuoso que el que fue destruido, el primer templo, el de Salomón. Ellos lloraban recordando cómo había sido ese templo anterior y lloraban al ver o al pensar, yo creo quizás, la sencillez con la que se estaba construyendo este nuevo templo. Recuerden, ellos vivieron la época del templo de Salomón, un templo majestuoso. Se relata que habían bronces, oro, piedras preciosas. Era un templo, pero digno de Dios. Y esos ancianos estaban tristes, lloraban, porque ellos recordaban ese templo y yo creo que en sí decían, bueno, nosotros no vamos a poder, aunque pongamos todo el ánimo, reconstruir lo que fue ese templo, su majestuosidad. Y es aquí en este punto del mensaje, o, y eso, perdón, y ellos estaban tristes porque sabían que no se iba a poder hacer el mismo templo, ¿cierto? Ellos lloraron y lloraban porque era muy sencillo y no era lo mismo, y eso lo vemos en el versículo 12. Vamos al versículo 12, donde dice, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paterna, los ancianos, dice paterna, que habían visto la casa primera, o sea, el templo de Salomón, viendo echar los cimientos, o sea, que ellos veían que se estaba construyendo la primera parte para comenzar el templo. Dice, viendo echar el cimiento de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Aquí vemos a los hijos de Asaf, los hijos de Levita. Vamos entendiendo un poquito, entonces, estamos hablando 70 años después de haber sido cautivos por Babilonia. El templo de Salomón, del rey Salomón, había sido destruido, ese hermoso templo que narra la Biblia. Vemos ahí que fue destruido, ellos fueron cautivos, después fueron liberados, y ellos, ¿qué es lo que logran su liberación? Y comienzan a reedificar el nuevo templo. Y en esa circunstancia, aquí podemos ver en esta historia dos actitudes diferentes en un mismo acontecimiento. Unos tomaron una actitud de lamento que no les permitía ver la bendición del presente y por ende de un nuevo futuro. Y otros, en este mismo acontecimiento, tomaron otra actitud. Otros se llenaron de alegría y gozo y reconocían que era un nuevo comienzo en su historia y que estaban frente a una nueva etapa y que Dios seguía estando con ellos. Es por eso que decimos que nosotros, el tema del día de hoy es, la diferencia es la actitud.
La actitud de un cristiano antes o ante las dificultades, las pruebas, la diferencia es la actitud. Aquí vemos un mismo acontecimiento, jóvenes, vemos a personas trabajando en un mismo fin que era reedificar la casa de Dios, poniendo los cimientos, pero vemos personas con alegría, júbilo y vemos personas con pena y llanto. En este punto del mensaje, aquí hay una pregunta para nosotros que podemos rescatar desde este mensaje. ¿En cuál de los lados de la historia crees que hubieras estado tú ubicado? Conociéndonos con la realidad, sabiendo que Dios ve nuestro corazón. ¿Qué actitud hubieras tomado en ese momento tú? ¿Qué actitud hubiéramos tomado nosotros en ese momento? ¿Alegría y júbilo por ver una nueva esperanza de que Dios volvería a estar con nosotros? ¿O tristeza porque ya no iba a ser como el templo que era antes? Y, y echar de menos lo que había pasado sin entender el nuevo comienzo y que Dios continúa con nosotros. ¿Cuál actitud hubieras tomado tú en este momento si ese suceso estaría acá? ¿En cuál de las dos estarías? ¿Positivo o negativo? ¿Actitud positiva? ¿Una actitud negativa? ¿Cuál es el tema del día de hoy aquí en Bienaventurados Podcast? La diferencia es la actitud. Esta historia que vemos nosotros aquí en Bienaventurados Podcast, déjenme cambiar aquí, que se encuentra, ¿está bien? Aquí, que se encuentra en Esdras. Esta historia de, vemos aquí actitudes diferentes que nos hacen recordar algo que siempre nosotros podemos pasar en el día a día. Puede venir una prueba a nuestras vidas y nosotros tenemos dos opciones, o tomar esa prueba con una actitud positiva o con una actitud negativa. ¿Cómo nosotros podemos pasar de la crisis a una situación de bendición, de aventura, de nuevo comienzo? ¿Cómo pasamos de esa actitud? ¿Cómo pasamos de esa situación de estar en una crisis a estar en una bendición? De estar pasando un problema a encontrarse tranquilo, relajado, con paz, lleno de gozo, con esperanza, alegría. Bienaventurados Podcast, estamos tratando de explicar que la diferencia es la actitud. ¿Cómo podemos pasar desde la crisis a una aventura, a una bendición? ¿Cómo podemos pasar desde un problema a estar tranquilo, a estar en optimismo? ¿Cómo podemos hacer eso? La clave para hacer eso, para poder lograr eso, es la actitud. La actitud es la clave para poder entender estos procesos. Pero vamos a entender o vamos a tratar de explicar qué es la actitud. La actitud es el comportamiento o el ánimo con el que enfrentamos una determinada situación. Es el comportamiento que se produce en diferentes circunstancias. Esa es una actitud, esa es tomar una actitud. Al igual que los judíos en Jerusalén, todos estaban viviendo el mismo acontecimiento. Ellos estaban reconstruyendo el nuevo templo para Dios. Pero tuvieron diferentes actitudes esas personas. Así todos nosotros en el mundo, todas las personas del mundo. Y nosotros, y en nuestro momento, ahora, en este 2024, que es tan difícil enfrentar el día a día por sí solo, podemos estar viviendo una misma circunstancia. En este momento estamos con un problema climático acá en Chile. En otros lugares puede también estar un problema climático. Pero para dar un ejemplo más contundente, donde todos podemos estar pasando un mismo acontecimiento y hay personas que tienen una actitud y otras, pudo haber sido lo que pasó años ya pasados, que fue lo de la pandemia. Ahí estaba todo el mundo
Todo el mundo en un mismo acontecimiento, estábamos viviendo un mismo acontecimiento. Hoy en día hoy en día, lo más cercano a eso que todo el mundo es como la mitad, como se divide hoy en día el clima, porque hay cierta parte del mundo que están como en verano, que son los calores extremos, y hay varias partes del continente que están pasando por ese mismo proceso, o los que están en invierno, que también hay varios países que están en invierno y están estos inviernos tan crudos, o con mucha lluvia, con muchos fríos. Es un mismo acontecimiento para muchas personas. En ese mismo acontecimiento hay personas que se toman ese problema con una actitud positiva y otros con una actitud totalmente negativa. Hay dos actitudes que nosotros podemos tomar ante el acontecimiento que podamos estar pasando. Recuerda que lo que tú estás pasando es porque Dios lo permite que pase. Dios ha permitido que pase lo que estás viviendo en ese momento. Entonces, si nosotros partimos desde esa premisa en que Dios permite lo que está pasando en nuestras vidas, nosotros debemos tomar una actitud positiva. ¿Qué nos permite una actitud positiva? Nos permite afrontar una situación enfocándonos en los posibles beneficios de la situación que estamos enfrentando. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros enfrentamos la circunstancia positivamente, entonces nos enfocamos en los beneficios que pueda traer esa situación. Nos debemos enfocar en las oportunidades que nos puede traer esa situación por la cual estamos pasando, que Dios permite que pasemos. Debemos nosotros tratar de reconocer el aprendizaje que podemos sacar de esa situación difícil en la cual Dios, vuelvo a repetir, permite que pase en tu vida. Y un corazón agradecido por lo que estamos pasando, trae que Dios dé bendiciones a tu vida. Más aún, en cambio, una actitud negativa ante un mismo acontecimiento nos puede traer o no nos va a permitir tener nada positivo, no nos va a permitir sacar ningún provecho en la situación en la cual que ya estamos pasando. Estando con una actitud negativa en esa situación, nosotros lo único que vamos a lograr es seguir llenándonos de frustración, de enojo, de desesperación, de desesperanza. No hay nada positivo en enfrentar un acontecimiento con una actitud negativa. Nada positivo sale de ahí. ¿Y por qué nosotros podemos enfrentar esa misma situación que a lo mejor está enfrentando otra persona con una actitud negativa y nosotros la podemos enfrentar con una actitud positiva? Es porque nosotros queremos ver o vamos a experimentar los beneficios que sabemos que Dios trae en esa prueba, en esa situación. Nosotros tomamos una actitud positiva porque podemos ver que vamos a aprender algo que por algo Dios lo está permitiendo que pasemos. Vamos a aprender, vamos a tener un corazón agradecido porque Dios en algún momento o está permitiendo que eso pase es porque yo debo aprender algo, yo debo experimentar algo, algo hay en mí. Y es ahí en esa búsqueda que nosotros anhelamos en ese proceso. Yo me siento agradecido porque me siento más cercano a Dios. Porque empiezo a ver la gracia de Dios en mi vida. Empiezo a ver los propósitos de otra forma, empiezo a experimentar en profundidad su palabra. Y por experimentar en profundidad su palabra, ¿qué hago yo? Me lleno de gozo, de paz, de confianza ante esa actitud que puede otra persona estar tomando esa misma actitud, pero de una forma negativa. Porque no tiene a Cristo en su corazón, porque no cree en las promesas de Dios, porque dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Es por eso que nosotros podemos tomar una actitud positiva ante esa misma situación en que la otra persona está tomando una actitud negativa. ¿Han escuchado alguna vez lo que dice la mala actitud es como una llanta desinflada, pinchada, ponchada, no sé cómo se dice en otros países? La actitud es como una llanta que no tiene aire. ¿Por qué, por qué digo esto?
porque una llanta, una rueda sin aire, si no la cambiamos, no nos va a llevar a ninguna parte. A ninguna parte. Pero para que nos lleve a algún lugar, ese neumático, esa llanta desinflada sin aire, nosotros debemos cambiarlo, cambiar esa llanta. Y es ahí donde avanzamos a nuestra meta. Nosotros debemos hacernos una pregunta que seguramente puede estar en nuestra mente en este momento. Si la diferencia es si la diferencia es nuestra actitud, ¿cómo podemos nosotros entonces cambiar nuestra actitud de una actitud negativa a una actitud positiva? Primero que todo, aprendiendo a hacer las cosas con amor. Si nosotros aprendemos a hacer todas las cosas con amor, vamos a poder cambiar de actitud. ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14? Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Quizás el día de hoy nos podamos hacer una pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo cambiar de actitud? Hoy quizás no podemos hacer muchas cosas que amábamos hacer. Quizás a lo mejor tú amabas servir a tu iglesia, pero no la estás pudiendo servir por alguna dificultad. A lo mejor en este día tú amas o amabas ir a tu trabajo todos los días, pero por alguna prueba, por un acontecimiento, a lo mejor no estás pudiendo ir a trabajar. A lo mejor amabas atender clientes, amabas jugar a la pelota, amabas estudiar, estar con tus amigos, pero a pesar de eso nosotros podemos cambiar nuestra actitud si no podemos hacer todas esas cosas por alguna circunstancia en específico que Dios ha permitido que pase en tu vida. Ahí parte la primicia, desde ahí es donde yo entiendo que puedo cambiar de actitud, porque entiendo que es Dios quien ha permitido que pase esa situación en mi vida. Cuando entiendo que es por eso que yo a lo mejor no juego a la pelota, no puedo ir a trabajar, lo que yo amaba hacer, cuando entiendo eso, nosotros empezamos a poder entender que podemos enfrentar esa actitud, esa dificultad, con una actitud de felicidad. Podemos estar enfrentando una situación difícil, muy difícil. Podemos estar no haciendo lo que amamos, pero con una actitud positiva. ¿Y por qué? Porque nosotros aprendamos a salir de esa actitud negativa a una positiva, porque todas las cosas que vamos a hacer las haremos con amor. Aunque sea otra cosa, pero la voy a hacer con amor. Porque no puedo hacer la que yo amaba. O sea, a lo mejor no puedo ir al trabajo que yo amaba ir al trabajo, a ese trabajo. Por X circunstancia no puedo seguir haciendo eso, pero lo que voy a volver a hacer lo voy a hacer con amor, porque Primera de Corintios nos dice, Primera de Corintios capítulo 16, versículo 14, nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, no dice alguna. No dice solo la que tú ames hacer, sigue haciéndola con amor, no. Corintios nos dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y cuando uno hace las cosas con amor, tiene una actitud positiva. No podría haber negativismo en tu vida si estás haciendo algo con amor. El amor es todo lo puede, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo perdona, todo lo cambia. Dice su palabra. ¿Cuál es otra forma de que nosotros podamos entender de cómo cambiar de actitud? Porque el programa o el episodio del día de hoy se llama La diferencia es la actitud. ¿Cómo yo puedo entonces, si la diferencia es la actitud, cómo yo puedo cambiar mi actitud de una actitud negativa a una actitud positiva?
aprendiendo a reconocer las cosas buenas, las oportunidades y las bendiciones que aún en medio de la crisis Dios nos está dando. Vamos a leer el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, en el cual nos dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera de que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el periodo. Y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven muchos más a hablar sobre la palabra del Señor sin temor, dice. Si hay un personaje, y lo estaba diciendo un poquito antes de esto, si hay un personaje de la Biblia que nos muestra cómo mantener una actitud positiva en las circunstancias más difíciles que nosotros podemos imaginarnos, es el apóstol Pablo. El libro de los Hechos, ahí se nos narra cómo, estando él en un calabozo, en lo más profundo de los calabozos de esos tiempos, junto a Silas, en lugar de ver eso como una desgracia, Pablo lo vio como una oportunidad para alabar a Dios y dar testimonio de su fe en Jesús. Y en el texto que nosotros hemos leído, vemos como Pablo, estando en la cárcel, tenía una actitud positiva, no como un fracaso. Él no tomaba como un fracaso en su ministerio por estar preso, por haber predicado. Él no lo toma como un fracaso el estar preso por Cristo y estar sufriendo me imagino, los golpes, los castigos que le producían en esa cárcel. Pero él ve la actitud positiva que tenían los hermanos, que estaban predicando aún más. A eso lo llenaba de valor para predicar el evangelio. Él estaba en una situación, en un proceso difícil, y él podía estar con una actitud negativa. Y lo podíamos haber entendido porque estaba detenido, estaba siendo golpeado. Y quizás cuántos castigos más estaba recibiendo, pero él se alegraba. Preso en Cristo, no por ellos. Me alegro, dice. Nosotros, al igual que Pablo, tenemos que reconocer las oportunidades de Dios, reconocer las oportunidades que Dios pone en nuestra vida a través, a lo mejor, de una situación X. Tenemos que nosotros llegar a reconocer sus bendiciones en nuestra vida a través de una situación complicada. Tenemos que reconocer la bondad de Dios y su misericordia en tiempos de crisis. El programa del día de hoy en Bienaventurados Podcast es: la diferencia está en la actitud. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestra actitud de una actitud negativa a una actitud positiva? Nosotros la podemos cambiar creyendo y confiando en Dios que esto que está pasando también pasará. Aunque, que lo que estoy nosotros, yo confiando en Dios, aunque confíe en Dios, crea en Dios, esta situación va a pasar igual. Y que aún en nuestra vida llena de estar alabando al Señor, nosotros podemos estar pasando situaciones difíciles, pero igual nosotros nos da orgullo y motivos para seguir alabando al Señor, creyendo y confiando en Dios que todo esto también pasará y que aún en nuestra vida hay muchos motivos. Indiscutiblemente estás pasando una situación, pero hay muchos otros motivos para seguir en este hermoso camino. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 7, que nos dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esta crisis que a lo mejor estás pasando, esta crisis, en el nombre de Jesús, pasará. Y hay caminos que recorrer, hay camino que recorrer. Proyectos que realizar, hay proyectos que realizar. Metas que alcanzar, motivos para vivir. No nos rindamos. Enfrentemos la vida con una actitud positiva.
Recuerden que todo este tema en Bienaventurados Podcast empezó con Esdras. Esdras capítulo 3, versículo 10 al 13, en el cual nosotros vemos que está pasando un acontecimiento y vemos dos actitudes diferentes: júbilo y alegría, tristeza y llanto. Dos actitudes diferentes. ¿Cuál es la reflexión? ¿Cuál es el título de la reflexión del día de hoy? La diferencia es la actitud. No depende de nosotros cambiar las circunstancias que estamos viviendo en el momento, en el presente, en el right now. Hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder cambiar. Entendamos eso. Por más que luchemos con nuestras fuerzas y que se lo pidamos al Señor, hay muchas cosas en esta vida que nosotros no vamos a poder cambiar, pero sí hay una cosa que sí podemos marcar, o sea, demostrar y demarcar con una gran diferencia, que es nuestra actitud. Nuestra actitud sí puede cambiar ante ese problema que yo no voy a poder cambiar, sea cristiano o no sea cristiano. Nosotros debemos entender que eso a lo mejor no lo vamos a poder cambiar, pero sí hay algo que nosotros podemos cambiar, que es nuestra actitud ante el problema, ante la circunstancia. Si no te gusta algo, cámbialo, y si no lo puedes cambiar, cambia de actitud. La diferencia está en la actitud. Esto es Bienaventurados Podcast. Así que búsquenos en Bienaventurados YouTube, en nuestro canal de YouTube, Bienaventurados Podcast. Ahí tienen todas las playlists de los videos que nosotros hacemos, de las prédicas, de las reflexiones. Búsquenos en Bienaventurados. También síganos en Instagram. También, por supuesto, comparten, denle like según la red social en la que estén. Compartan el contenido del Señor, no solamente Bienaventurados Podcast, sino que todo lo que sea de sana doctrina, lo que sea la palabra del Señor. Así que están todos invitados a hacer y a compartir, ser luz para el mundo, dice la palabra del Señor. Debemos ser luz para el mundo en un mundo lleno de oscuridad y que cada vez se pone más oscuro. Así que ya, me estoy despidiendo, les dije, compartan, denle like, suscríbanse a los canales de Bienaventurados Podcast, suscríbanse a los canales que reflexionan la palabra del Señor y sean edificados en su palabra, sean fortalecidos en su fe. No olviden congregar, oración, comunión con el Señor. Esto fue Bienaventurados Podcast. Paz y gracia a sus vidas. Chau, 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 chau.